Vivimos en una época en la que lo externo parece dominarlo todo. Pasamos horas construyendo una imagen en redes sociales, cuidando cada detalle de lo que mostramos, como si de ello dependiera nuestro valor. Jung llamaría a esa máscara la persona, la cara que enseñamos al mundo, necesaria para relacionarnos, pero peligrosa cuando olvidamos que detrás existe mucho más. Hoy, la sociedad nos empuja a identificarnos con esa máscara, el perfil perfecto, el currículum brillante, la vida editada. Pero cuanto más nos reducimos a la persona, más sentimos dentro un vacío. Y ese vacío es la llamada de lo que hemos dejado atrás, lo auténtico, lo contradictorio, lo humano. Aquí aparece otro de los grandes aportes de Jung, la sombra. Todo aquello que no queremos ver en nosotros, miedos, rabia, fragilidad, lo escondemos, creyendo que desaparece. Pero lo reprimido siempre vuelve, y muchas veces lo hace proyectándose en los demás. Así, terminamos viendo en otros aquello que no aceptamos en nosotros mismos. No es casual que vivamos en una sociedad cada vez más polarizada, donde rápidamente señalamos culpables. Los otros siempre son el problema. Jung nos diría que gran parte de ese odio es nuestra sombra colectiva pidiendo ser reconocida. No podremos sanar como sociedad si no aceptamos primero nuestras partes oscuras. El ser humano no solo necesita una imagen social ni un adversario en quien volcar su sombra, también necesita sentido. Jung veía en el inconsciente colectivo y en los arquetipos un puente hacia esa dimensión más profunda. Por eso los mitos, los relatos y las imágenes simbólicas nos conmueven tanto. Aunque pensemos que vivimos en un mundo moderno, seguimos necesitando héroes, madres protectoras, sabios y villanos. Las sagas cinematográficas, los videojuegos o incluso las teorías conspirativas cumplen hoy el papel que antes tenían los mitos. Nos ofrecen un marco simbólico en el que situar nuestras luchas internas. El problema es que, al perder la conexión con lo simbólico verdadero, corremos el riesgo de quedarnos con versiones superficiales, héroes de cartón, narrativas simplistas de buenos y malos, espiritualidades rápidas que no transforman de verdad. Frente a todo esto, Jung propone un camino, la individuación. No significa convertirse en alguien perfecto, sino en alguien íntegro. Es integrar la luz y la sombra, reconocer nuestras contradicciones y aceptar que somos mucho más complejos que cualquier máscara digital. Es un proceso lento y profundo, que exige coraje, mirar dentro, dialogar con nuestros sueños, reconocer lo que nos molesta en otros como propio. En un tiempo que premia la rapidez, la individuación es casi un acto de rebeldía, detenerse, mirar hacia dentro, escucharse de verdad. La gran enseñanza de Jung para nuestra sociedad hiperdigital es clara. No podemos seguir buscando sentido solo afuera, en las pantallas, en el consumo, en la aprobación. El equilibrio se recupera cuando aceptamos que somos seres simbólicos, que necesitamos integrar lo que negamos y que solo siendo auténticos podemos contribuir a una sociedad menos fragmentada. En definitiva, Jung nos ofrece un espejo para entender nuestras tensiones actuales. La máscara social hipertrofiada, la sombra proyectada en los otros, la falta de mitos verdaderos, todo esto habla de una humanidad que se ha alejado de su centro. Volver a él no es sencillo, pero si posible, empieza cuando cada uno se atreve a ser más que su personaje y emprende el viaje hacia su propia totalidad. La máscara, cuando la persona se vuelve jaula. En el teatro de la vida social todos llevamos una máscara. No es algo necesariamente negativo. Jung llamó a esa máscara la persona, y entendió que es necesaria para convivir. La persona nos ayuda a desempeñar un rol, a ser médicos, profesores, padres, ciudadanos. Nos ofrece un puente entre nuestro mundo interior y las reglas de lo colectivo. El problema comienza cuando olvidamos que la máscara no es el rostro verdadero. En la sociedad actual, este peligro se ha intensificado. Las redes sociales nos invitan a diseñar una identidad pública perfecta, pulida y rentable. Vivimos proyectando versiones idealizadas de nosotros mismos en pantallas, y confundimos esa representación con lo que realmente somos. El resultado es paradójico. Cuanto más nos identificamos con la persona digital, más sentimos dentro un vacío. Nos esforzamos por alimentar esa máscara con fotos, frases motivacionales y logros, pero la voz interior, cada vez más silenciada, nos susurra que falta algo. Jung nos advertiría que este exceso de persona lleva al empobrecimiento del alma, nos convierte en personajes planos en lugar de seres complejos. Quizá por eso hoy tantas personas sufren ansiedad, agotamiento y la sensación de no ser suficientes. Porque vivir solo desde la máscara nos separa de lo auténtico. Y ninguna máscara,
por brillante que sea, puede sustituir la experiencia de ser uno mismo. Hay un territorio dentro de nosotros que preferimos no visitar. Jung lo llamó la sombra, todo aquello que no encaja con la imagen que queremos mostrar, lo que nos incomoda reconocer como propio. Allí guardamos la rabia, el miedo, los deseos inconfesables, pero también talentos reprimidos y aspectos de nuestra creatividad que nunca se atrevieron a salir. En la sociedad actual, obsesionada con la apariencia y la corrección política, la sombra se hace aún más profunda. Vivimos bajo presión de mostrar lo luminoso, la productividad, la belleza, la felicidad constante. Y cuanto más nos obligamos a negar lo oscuro, más crece el peso de lo reprimido. La energía no desaparece, se transforma en síntomas, ansiedad, agresividad, envidia. Lo más inquietante es que lo que negamos en nosotros mismos lo terminamos viendo en los demás. Este mecanismo, la proyección, es la manera en que la sombra encuentra salida. Así, culpamos a otros de lo que no aceptamos en nuestro interior. No es casual que nuestras sociedades vivan hoy en una constante dinámica de polarización. Grupos enteros convierten a otros en el depósito de todo lo que rechazan. Migrantes, políticos, ideologías contrarias, se transforman en espejos rotos de las propias sombras colectivas. Jung insistía en que el mayor peligro no es la sombra en sí, sino nuestra ceguera hacia ella. Lo oscuro no es un enemigo que deba destruirse, sino una parte de nosotros que pide ser reconocida e integrada. Enfrentarnos a la sombra implica un acto de valentía, aceptar que somos contradictorios, que no todo en nosotros es luminoso, y que en esa aceptación late la verdadera madurez. Si el exceso de persona nos vacía, el rechazo de la sombra nos fragmenta. Y quizás muchas de las crisis actuales, desde la violencia digital hasta la intolerancia social, no son más que la sombra colectiva proyectándose sin control. Reconocerla podría ser el primer paso hacia una convivencia más real y más humana. Pero la sombra no es solo lo negativo. También oculta potencialidades que hemos negado, una sensibilidad reprimida en quienes aprendieron de niños que los hombres no lloran, una creatividad ahogada en quienes escucharon que el arte no da de comer, un impulso de libertad apagado en quienes fueron educados a obedecer siempre. En ese sentido, la sombra no solo contiene peligro, sino también la semilla de lo que podríamos llegar a ser si nos atreviéramos a mirarla. Enfrentarnos a la sombra no significa eliminarla, sino dialogar con ella. Reconocer que somos contradictorios, que dentro de nosotros coexisten la luz y la oscuridad, y que precisamente en esa integración late la verdadera madurez. Si el exceso de persona nos vacía, el rechazo de la sombra nos fragmenta. Quizás muchas de las crisis actuales, desde la violencia digital hasta la intolerancia social, no sean más que la sombra colectiva proyectándose sin control. Reconocerla no es tarea sencilla, pero sí necesaria. Solo al aceptar nuestra oscuridad personal podemos dejar de arrojarla contra los demás. Jung nos recordaría que este mecanismo, la proyección, es la forma en que la sombra encuentra salida. Y no es casual que nuestras sociedades vivan hoy en una constante dinámica de polarización. Basta observar los debates públicos. Cada grupo convierte a otro en el depósito de todo lo que rechaza de sí mismo. Migrantes, políticos, ideologías contrarias, todos son transformados en pantallas sobre las que proyectamos nuestra oscuridad no resuelta. Negar la sombra no la elimina. Al contrario, lo que rechazamos tiende a fortalecerse en el inconsciente y termina emergiendo de formas distorsionadas. Jung advertía que todo aquello que no se hace consciente regresa como destino. En lo cotidiano, esa negación se manifiesta como un patrón repetitivo. La persona que se considera pacífica pero estalla en ira de repente, como si esa rabia le viniera de fuera. El que presume de racional pero vive dominado por prejuicios inconscientes. El que se declara humilde pero se siente herido y resentido cada vez que no recibe reconocimiento. Son expresiones de lo reprimido, del material psíquico que no queremos mirar y que encuentra formas de irrumpir. En la sociedad actual, esta negación se traduce en fenómenos colectivos. La intolerancia, cuanto más negamos nuestra propia vulnerabilidad, más buscamos culpables externos para explicar nuestro malestar. La hiperpositividad tóxica, en un mundo obsesionado con pensar en positivo, se condena la tristeza y se reprime el miedo. Pero esas emociones no desaparecen, se transforman en depresión silenciosa o en ataques de pánico. El consumismo, negamos nuestro vacío existencial llenándolo de objetos, como si lo material pudiera sustituir la falta de conexión con nuestra profundidad interior. Negar la sombra es vivir en un campo de batalla invisible. Uno cree que está en control,
pero en realidad es dominado por fuerzas inconscientes que no reconoce. Es como tapar un espejo roto con un lienzo. El reflejo no desaparece, simplemente queda oculto hasta que, tarde o temprano, se rompe con más violencia. Jung subrayaba que la verdadera amenaza no es la sombra en sí, sino nuestra resistencia a mirarla. Porque la energía de lo reprimido se convierte en posesión psíquica, actúa en nosotros sin que sepamos que está actuando. Una persona que se niega a aceptar su propia agresividad puede terminar siendo agresiva en nombre del amor, de la justicia o de la moralidad. Lo reprimido se disfraza para salir. La negación de la sombra nos vuelve esclavos de aquello que más tememos. Nos hace rígidos, incapaces de cambio, porque todo lo que contradiga la imagen que defendemos es rechazado de inmediato. Y sin embargo, la paradoja es que justo en lo que negamos se encuentra la posibilidad de transformarnos. Aceptar la sombra es como bajar al sótano de la casa interior, incómodo, oscuro, a veces aterrador. Pero en ese sótano están también los cofres olvidados con partes valiosas de nuestro ser. Al negarlo, no solo evitamos la oscuridad, también nos privamos de la riqueza que allí yace. Aceptar la sombra no significa justificarla ni dejarnos arrastrar por ella. Significa darle un lugar consciente en nuestra vida psíquica, reconocer que forma parte de lo que somos y que negarla solo nos vuelve más vulnerables a su fuerza. Jung veía este camino como un paso esencial en el proceso de individuación, el viaje hacia la autenticidad. El ser humano no puede llegar a su plenitud mientras viva fragmentado, mostrando una máscara a la persona y ocultando tras ella un sótano lleno de material rechazado. La integración de la sombra consiste en abrir ese sótano, iluminarlo, y poco a poco, dialogar con lo que allí habita. En la práctica, este proceso se traduce en gestos concretos de la vida cotidiana. Reconocer emociones incómodas. En lugar de repetir "no pasa nada" cuando sentimos celos, ira o tristeza, detenernos y preguntarnos qué nos quiere decir esa emoción. Así la sombra comienza a hablarnos en vez de poseernos. Observar nuestras proyecciones. Cuando algo en los demás nos irrita de manera desproporcionada, suele ser un reflejo de algo propio que no hemos asumido. Preguntarnos qué parte de mí se ve reflejada en esto, puede abrir un camino de autoconocimiento. Reconciliarnos con la imperfección. Aceptar que no podemos ser siempre productivos, amables o exitosos. Reconocer nuestra vulnerabilidad y nuestros límites nos humaniza y nos conecta con los demás. En la dimensión colectiva, integrar la sombra significaría reconocer también los aspectos oscuros de nuestras sociedades. Admitir que el progreso tecnológico no resuelve por sí solo el vacío existencial. Aceptar que bajo los discursos de justicia y moralidad muchas veces se esconden intereses egoístas o ansias de poder. Reconocer que el odio hacia el otro no proviene solo de él, sino de nuestra incapacidad de ver lo que proyectamos sobre él. Jung no planteaba esta integración como una tarea rápida ni sencilla. Implica un trabajo de vida entera, una especie de disciplina interior. Pero al hacerlo, liberamos energía que antes estaba atrapada en la represión. Lo que era sombra puede convertirse en fuerza creadora, la rabia transformarse en coraje, la envidia en inspiración, el miedo en prudencia lúcida. En otras palabras, integrar la sombra es reconciliarnos con nuestra humanidad completa. No somos solo luz, ni solo oscuridad, somos una mezcla inestable de ambas. Negar cualquiera de esas dimensiones nos vuelve falsos, aceptarlas nos vuelve enteros. Quizás este sea uno de los mensajes más urgentes de Jung para nuestro tiempo. En un mundo que vive entre máscaras digitales, perfección aparente y polarización política, el camino no es negar la sombra sino atreverse a mirarla a los ojos. Solo así podemos dejar de luchar contra fantasmas y empezar a caminar hacia una autenticidad más plena. La sombra en la era hiperdigital. Vivimos en un tiempo donde lo digital se ha convertido en extensión de nuestra identidad. Nuestras redes sociales son vitrinas donde exhibimos una versión cuidadosamente editada de nosotros mismos, lo que Jung llamaría una persona amplificada. La máscara social, que antes se limitaba a ciertos roles, profesional, familiar, ciudadano, ahora se expande en pantallas, con filtros, frases motivacionales y logros que buscan aprobación. Pero cuanto más brillante es la máscara, más oscura se vuelve la sombra que proyecta. En el mundo hiperdigital la sombra no desaparece, sino que se desplaza y se multiplica. Proyecciones masivas. Lo que negamos en nosotros mismos lo arrojamos sobre los demás a través del anonimato digital. De ahí nacen los discursos de odio, la cancelación inmediata y la facilidad para demonizar al otro.
La red se convierte en un escenario colectivo donde millones de sombras buscan un lugar donde manifestarse. La cultura del like, la necesidad de reconocimiento externo refuerza la represión de emociones incómodas. Nadie quiere mostrar vulnerabilidad, tristeza o fracaso en un entorno que premia la imagen de éxito. Pero lo reprimido no desaparece, surge como ansiedad, comparaciones tóxicas y una sensación de vacío que ninguna notificación puede llenar. Dualidades extremas. La hiperdigitalidad favorece discursos polarizados, reduciendo la complejidad humana a etiquetas binarias, progresista o retrógrado, ganador o perdedor, víctima o culpable. Lo que no encaja en esas categorías se rechaza y se empuja a la sombra colectiva, creando sociedades cada vez más fragmentadas. La ilusión de transparencia. Paradójicamente, en un mundo donde compartimos todo, lo esencial queda oculto. La intimidad profunda, el dolor y los dilemas éticos reales rara vez aparecen en redes. Esa negación refuerza una sombra cultural, una sociedad que parece transparente, pero que en realidad vive bajo capas de represión emocional. Lo digital, entonces, actúa como un amplificador de la sombra, lo que antes quedaba en la intimidad ahora se proyecta a gran escala. Y lo que reprimimos personalmente se convierte en fenómeno colectivo. Jung diría que hemos creado un inconsciente grupal acelerado, donde nuestras sombras dialogan y chocan en tiempo real, multiplicando tanto los conflictos como la posibilidad de consciencia. La pregunta que queda en el aire es si la sociedad actual tiene la valentía de reconocer esa sombra digital o si seguirá negándola, buscando culpables externos mientras el vacío interior crece. Si la red amplifica nuestras sombras, también puede ofrecer un espacio para reconocerlas y transformarlas. No se trata de huir de lo digital, sino de usarlo con otra conciencia, menos reactiva y más reflexiva. En lo personal, integrar la sombra en lo digital puede implicar practicar vulnerabilidad consciente, atreverse a compartir no solo éxitos sino también dudas, fracasos, emociones auténticas. Mostrar humanidad rompe con la lógica del personaje perfecto y abre espacio a una comunidad más real. Observar nuestras reacciones online, preguntarnos por qué ciertos comentarios o publicaciones nos irritan tanto. Muchas veces el enemigo digital refleja aspectos que no queremos ver en nosotros. La red se convierte entonces en un espejo, no en un campo de batalla. Reducir la máscara digital, elegir conscientemente cuándo y cómo usar filtros, frases y curadurías de vida. No todo debe mostrarse, pero lo que mostramos puede ser más fiel a lo que somos. En lo colectivo, una sociedad consciente de su sombra digital podría educar en pensamiento crítico y autoconciencia, enseñar a leer la red no solo como un mercado de información, sino como un espacio simbólico donde se reflejan nuestras luces y oscuridades. Fomentar espacios de diálogo real, comunidades digitales donde la discrepancia no signifique cancelación, sino una oportunidad de comprender matices. Aceptar el límite de lo humano en lo virtual, reconocer que la tecnología no puede reemplazar las relaciones profundas, y que la conexión auténtica exige cuerpo, silencio y presencia más allá de las pantallas. En última instancia, integrar la sombra en la hiperdigitalidad significa humanizar lo digital. No dejar que el algoritmo decida qué mostrar y qué ocultar, sino ser nosotros quienes asumamos lo incómodo, lo contradictorio y lo imperfecto. Jung diría que este es el único camino para que el inconsciente colectivo que hoy se despliega en la red no se convierta en un monstruo incontrolable, sino en una oportunidad para expandir nuestra conciencia. Quizás el mayor acto revolucionario en este tiempo no sea acumular seguidores ni viralizar un mensaje, sino atreverse a decir, esto soy, con mis luces y mis sombras. Y no necesito esconderlo más. Al final, no se trata de vencer a la sombra, sino de mirarla a los ojos y reconocerla como parte de nosotros. En un mundo hiperdigital, donde las máscaras abundan, la autenticidad se convierte en un acto de valentía. Solo integrando nuestras luces y nuestras sombras podremos habitar una sociedad más consciente, más humana y más real.